Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Daniel Reyes de la Cruz, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Esta es una presentación para la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 4, ejercida por el profesor Juan Morales. Tenemos la Unidad 4 que lleva por nombre Control Estadístico de Procesos. Y en esta unidad vamos a presentar los subtemas 14.2, gráficas de control para la variación y la media. Y el subtema punto 3, gráficas de control para atributos. Tenemos el subtema 14.2. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica o bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de racha es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. A continuación tenemos los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Tenemos varios puntos, las cuales son: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos, alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. A continuación se nos presenta un ejemplo. Ejemplo: monitoreo de refresco de 11 onzas. El ejemplo nos dice lo siguiente: una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refresco de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas: gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica XR, o como normalmente se lee, medias y rangos, y determinar si está bajo control estadístico. El tercer punto es: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS
medias y desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, a continuación procederemos a realizar las gráficas que nos solicitan. Para ello necesitamos el archivo de Minitab del primer ejercicio. Aquí lo tengo. Bueno, aquí tenemos el primer archivo. El ejercicio nos pide gráfica de rachas. Ok, para entonces entraremos a estadística, herramientas de calidad, gráficas de corrida. Y aquí nos pide, en este apartado vamos a poner donde están los valores de las onzas, y en el tamaño del subgrupo nos dice que está tomando 5 muestras. Aquí vamos a poner 5. Y bueno, aquí en opciones podemos agregar un título a la gráfica. En este caso vamos a ponerle el mismo título del ejercicio y le damos a aceptar. Como pueden ver, obtenemos la gráfica de rachas, y podemos ver los distintos puntos, cómo se distribuyen a partir de la línea central. Tenemos el número de corridas de la media de 23, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana es 3, y otros valores como por ejemplo el valor P aproximado para crear conglomerados, valor P aproximado para las mezclas, y así sucesivamente. Vamos a volver a repetir la gráfica, solo que en este caso vamos a hacerlo pero ya no de 5 en 5, de muestra en 5 en 5, vamos a hacerlo de 1 en 1. Para volver a la misma acción presionamos control E, y ahora en este caso seleccionamos 1 y aceptamos. Y aquí podemos ver la otra gráfica. Bueno, aquí ya tenemos. Como podemos ver aquí, tenemos un valor P aproximado para las mezclas de 0.051. De acuerdo a los criterios para determinar si es un proceso estadísticamente estable, nos dice que, por ejemplo, aquí lo tenemos. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. En este caso tenemos 0.51. Se podría decir que esta gráfica sí es estable. Aquí tenemos las dos gráficas. Ahora haremos la gráfica de medias y rango y determinaremos si está bajo control estadístico. Okay. Para ello entramos a estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos, XR. Seleccionamos onzas con doble clic y el tamaño de los subgrupos son 5. Ahora en opciones de barra vamos a irnos a prueba y vamos a seleccionar todas estas pruebas. Vamos a aceptar y aceptamos. Y obtenemos la gráfica de barra de onzas. Como pueden ver, aquí también las tengo. Y podemos ver que los puntos se distribuyen de manera normal, por lo cual podemos concluir que la gráfica o el muestreo, de acuerdo a una gráfica de medias y rango, está bajo control estadístico. También podemos hacerlo bajo el asistente. ¿Cómo lo hacemos? Pues de lo siguiente: nos vamos al apartado de asistentes, gráficas de control,
Y tenemos aquí tipos de datos, son continuos o atributos, en este caso son continuos. Nos desplegaremos a lo que dice gráfica x barra r. Ok, vamos a seleccionar, bueno, aquí ya está seleccionado por default. Los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos. En columna de datos vamos a seleccionar las onzas y el tamaño 5. Y aquí nos pregunta cómo determinará los límites de control y la línea central. Vamos a poner estimar a partir de los datos y le damos a aceptar, y podemos ver un reporte más detallado, el cual pues viene siendo lo mismo que la gráfica que vimos al principio. Aquí no, la única diferencia es que aquí ya nos aquí lo que hace el asistente es que nos da una evaluación. Por ejemplo, nos pregunta, ¿es estable la media del proceso? Y tenemos que se inclina hacia el sí y nos da un comentario. La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica x barra. Como ya les había mencionado, es estadísticamente estable. Aquí lo tenemos. Ahora nos pide, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al par por 30 días. Elaborar una gráfica de medias y desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, para ello vamos a ocupar otras tablas. Vamos a cerrarla. Aquí tenemos ya los días, las muestras y las onzas. En este caso se tomaron 10 muestras por día. En el anterior eran 5. Y el ejercicio nos pide una gráfica de medias y desviación estándar. Para ello nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupo y elegimos XS. Ok, ahora seleccionamos onzas, tamaño de subgrupos, en este caso son 10 muestras por día. Nos vamos a opciones, pruebas y seleccionamos todas las pruebas. Y aceptamos y aceptamos. Bueno, como podemos ver a continuación, tenemos un punto que sale del límite superior. Aquí lo tenemos. Nos dice que es en la muestra 8. Falló en total 1. Aquí, bueno, pues hacemos control E y vemos que la prueba 8 es, acá está, puntos consecutivos de desviación estándares de la línea central. Es esta prueba la que falló en este caso, o bueno, que detectó esta falla. También lo podemos hacer por medio del asistente. Nos vamos al asistente, gráficas de control, y en este caso XS. Como podemos ver aquí, Minitab nos da una advertencia, por decir así, y nos dice: Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Aquí nos dice omitir subgrupo 8, gráfica, razón por encima del límite de control superior. Le damos a aceptar y nos muestra lo siguiente. Es ese reporte. Aquí podemos ver el límite que sobresale del límite superior.
y nos da un comentario. La media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo 33.3% está fuera de control de la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7 grados de subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Y aquí podemos ver que en la prueba por 30 días, en la cual se tomaron 10 unidades por día, no está bajo control estadístico. Continuamos con la presentación. Tenemos otro ejemplo. Ejemplo, llenado de latas de atún, 140 gramos. Y nos dice, una empresa que envasa atún en las latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Y de igual manera nos pide elaborar una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. También nos pide una gráfica XR y determinar si se encuentra bajo control estadístico. Bueno, como ya les había mencionado, una gráfica de medias y rangos. Y por último se nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar a muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS, medias y desviación estándar, con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, eso ya no lo vamos a ocupar y le damos cerrar, no guardamos ningún cambio. Para ello abrimos otro archivo de Minitab en el cual se encuentran los datos. Aquí lo tenemos. Y como primer punto nos pide una gráfica de rachas. Entonces nos vamos a estadística, herramientas de calidad, gráficas de corrida y ponemos el peso del atún en el tamaño del subgrupo. En la muestra, bueno, como nos plantea el ejercicio, se tomaron 8 muestras por día. En este caso son 8. Y le damos aceptar y podemos ver la gráfica de corrida. El número de corridas de la mediana 14, el número de corridas esperadas, bueno, los valores que más por decir así, los puntos más importantes, que son el valor P aproximado para las mechas de 0.771, como de igual manera que el ejercicio anterior vamos a repetir el proceso, pero en este caso ya no van a ser subgrupos de 8, sino que va a ser de uno solo. Presionamos control E y en automático nos lleva a la última acción. Cambiamos a 1 y le damos a aceptar y tenemos la otra gráfica. A ver si las podemos comparar. Tenemos un valor P aproximado de 0.551. Podemos concluir que sí es estadísticamente estable, de acuerdo a los puntos distribuidos de acuerdo a la línea central. Ok, continuamos y bueno, aquí como pueden ver también ya las tenía hechas. Y continuando con el ejercicio nos pide graficar una gráfica de medias y rangos y determinar si está bajo control estadístico. Bueno, para ello nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable para su grupo XR. Seleccionamos peso en atún y el tamaño de subgrupos en este caso fueron 8.
opciones, le damos en pruebas y seleccionamos todas las pruebas. Aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos lo que es la gráfica de media y la gráfica de rangos. Tenemos la línea central y los límites superiores para ambos casos. Visualmente podemos ver que los puntos se encuentran dentro del límite superior y del límite inferior en ambos casos, y podemos concluir que sí es estadísticamente estable. Pero aún así, para una mejor interpretación lo haremos con ayuda del asistente. Nos vamos a asistente, gráficas de control, gráfica XR y seleccionamos peso TUN, el tamaño de subgrupos 8, estimar a partir de los datos y aceptamos. Y vemos el reporte. Y nos dice, como comentario nos dice: la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X. Y aquí se muestra a continuación. Vamos a ampliarlo. Aquí está. Y por último, el ejercicio nos pide, bueno, nos dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS de medias y desviación estándar. También hay que determinar si la nueva el nuevo tamaño de muestreo se encuentra bajo control estadístico. Para ello ocuparemos un nuevo archivo. Ok, entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas para variables de subgrupos y XS. Seleccionamos el peso TUN y el tamaño de los subgrupos, en este caso son 15 unidades por día. Nos vamos a opciones, pruebas y seleccionamos todos los puntos. Aceptamos y aceptar. Bueno, aquí como podemos ver tenemos un punto que está por encima del límite superior en las desviación estándar. Lo vamos a hacer con el asistente. Y el asistente nos dice: la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica. Quiere decir que ese punto que está, podemos decir, casi dentro o casi al límite superior, no afecta. Entonces podemos concluir que la prueba de 15 unidades por 30 días sí está bajo control estadístico. Aquí lo tenemos. Continuamos con la presentación. Tenemos el subtema 14.3, gráficas de control para atributos. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en consecuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Algunos criterios para definir cuando un proceso no es estadísticamente estable son los siguientes: hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio.
El siguiente punto es, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. El otro punto es regla de la racha de 8. Existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. El cuarto punto es, existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Siguiente. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Penúltimo punto. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y como último punto tenemos 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Y tenemos un ejemplo. Ejemplo, desfibriladores defectuosos. Green Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Vida no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de la muerte, es importante supervisar de cerca el proceso que fabrican de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. El ejercicio nos pide construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si ese proceso está bajo control estadístico. Ok. Esto lo podemos cerrar y abriremos el archivo correspondiente. Aquí ya tenemos los datos capturados y nos pide realizar una gráfica P. Ok, para ello iremos a estadística, gráficas de control, gráficas de pagar por juego, no, perdón, aquí, gráficas de atributo y vamos a elegir el P. Para las variables vamos a elegir defectuosos y en tamaño de los subgrupos seleccionaremos tamaño de lote. En opciones de gráfica, pruebas, seleccionaremos las pruebas restantes, aceptaremos y aceptaremos. Y aquí podemos ver la gráfica P de defectos. En el eje X tenemos lo que son las muestras, en el eje Y tenemos la proporción y podemos ver que se nos muestran algunos puntos en rojo, el cual nos dice que la muestra 9, 2 pruebas fallaron. De igual manera las tenemos aquí. Podemos ver cuál es la prueba la prueba 9, sí, la muestra 9. Aquí tenemos la prueba 2, que son 9 puntos. Dice puntos consecutivos en el mismo lado de línea central. Esa es la prueba que nos marcó, se podría decir, estos errores. Ok.
También podemos hacerlo con el asistente. Para ello nos vamos a asistente, gráficas de control, gráfica P. Seleccionamos defectos y 10.000. Y aceptamos. Aquí tenemos una gráfica P. Y tenemos, es estable la proporción de los elementos defectuosos y podemos ver que se inclina hacia un no. Entonces, como comentario tenemos, la proporción de elementos defectuosos pudieran no ser estable. 4 subgrupos que equivalen a un 20% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Entonces, de acuerdo a la prueba, podemos concluir que no está bajo control estadístico debido a que tenemos unos puntos que no están fuera del límite de control, pero tienen una tendencia anormal. ¿Ok? Y leemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice ejercicios, vamos a hacerlo más grande. Ejercicio, desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluya una evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación de la lista se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Ok. Y aquí tenemos los datos recopilados. Podemos hacerlo por el asistente y de la otra manera vamos a hacerlo de ambas. Primero aquí entramos a estadística, gráficas de control, atributos, P, y seleccionamos defectos, tamaño de lote, seleccionamos todas las pruebas, por cierto, y le damos en aceptar. Ok. Como podemos ver en la gráfica, tenemos los puntos dentro de los límites. A simple vista podríamos decir que se encuentra bajo control estadístico, pero vamos a ir con el asistente para que nos corrobore esto. Nos vamos al asistente, gráficas de control, gráfica P, efectos y subgrupos de 10.000. Aquí tenemos el reporte, aquí tenemos otras gráficas, pero nos vamos a ir al reporte. El reporte nos dice lo siguiente: es estable la proporción de elementos de defectuosos y tenemos que es un sí. Y como comentario tenemos la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Ok, entonces, de acuerdo al ejercicio, podemos concluir que debido a que no tenemos ningún tipo de subgrupo fuera de control, el proceso está bajo control estadístico. Y bueno, de acuerdo que esto que decía, si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control. En este caso no tenemos ningún criterio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ejercicio anterior nos decía que era la prueba 2. Y en este caso
tenemos la prueba 2, que son puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Esa es la prueba o el criterio por el cual no está bajo control estadístico. Se podría decir que, bueno, ese es el criterio por el cual no está bajo control estadístico del ejemplo 1. Aunque en el último ejemplo, pues tenemos una gráfica bajo control. Bueno, eso sería todo de la unidad 4. Muchas gracias.